Corrían los años 40. Eran tiempos difíciles en la gran ciudad. Las lluvias recién se habían retirado y el frío invierno estaba llegando. A través de la ventana aquella noche una niña pequeña de nombre Estela intentaba contemplar las estrellas del cielo, ocultas tras la espesa capa de smog que la contaminación de la ciudad producía. La niña meditaba sobre lo difícil que habían sido los últimos días. Estela era hija de don Antonio y doña Esperanza. Ellos formaban un matrimonio del que habían nacido 5 hijos. Entre estos, Estela era la mayor. Dicha familia vivían en una vecindad muy pobre y antigua de la ciudad, pues don Antonio y su esposa habían crecido en un entorno muy duro y no habían logrado nunca salir del hoyo de la miseria. En la casita en la que aquella familia vivía, la cual habían heredado por parte del difunto padre de don Antonio, constantemente faltaban muchas cosas, a veces comida, a veces no se podía ni pagar el agua y se las cortaban, asimismo la electricidad. Don Antonio era un pepenador y su esposa le ayudaba, mientras que Estela, la mayor de los hijos, ya a sus 11 años, salía a vender periódicos a las calles. Con aquello sobrevivían y ayudaban a que los hijos más pequeños de aquel matrimonio pudieran ir a la escuela. Fernandito, de 7 años, ya estudiaba, y los demás eran aún muy pequeños, así que mucho tiempo se quedaban solos en casa. No había de otra, porque era necesario trabajar para sacar adelante a la familia. Estela era una niña muy noble, carismática, inteligente, de un gran corazón, pues ella veía mucho por sus papás y por sus hermanos. Muchas veces ella se quedaba sin comer para compartir con sus hermanitos. Estela a diario se levantaba temprano para dejarles el desayuno a los más pequeños, pues sus papás se levantaban desde las 5 de la mañana para salir a pepenar de las bolsas de basura de las casas justo antes de que el camión recolector pasara a las 7. Posterior a eso, Estela preparaba a Fernandito y lo llevaba a la primaria, dejando a los más pequeños encerrados bajo llave para que no se fueran a escapar de la casa. De ahí Estela se iba justo a donde se encontraba una pequeña bodeguita de revistas y periódicos, donde se le entregaba determinada cantidad de ejemplares y ella salía a la calle a vender con los periódicos cargados en un pesado morral a sus espaldas. Una tarde, al regresar Estela a su casa en aquella vecindad, encontró a su papá recostado en la cama y siendo atendido por su esposa. La mujer le colocaba compresas en la frente para bajarle la fiebre, pues en el último par de meses al señor le estaban ocurriendo cosas muy extrañas. Él había tenido algunos episodios de lo que podrían ser ciertamente alucinaciones o alguna otra cosa inexplicable, pues el hombre al entrar al baño afirmaba que veía a un niño parado justo en el área donde se bañaban. Aquel niño o aquel fantasma se paraba justo a un lado del barril del agua con el que se bañaban a jicarazos, y parecía querer el niño hablarle a don Antonio, darle algún tipo de mensaje. Sin embargo, este señor no lograba escuchar ni entender de lo que se trataba aquello. Él de inmediato salía disparado con los pantalones abajo por el susto y a raíz de eso le daban extrañas fiebres. En otras ocasiones, cerca de la cocina, don Antonio, al levantarse de noche, había armado un escándalo porque había visto una llamarada de color azul verdosa que salía del cemento del suelo justo por una grieta que llevaba tiempo creciendo y creciendo. Don Antonio había hecho comentarios con algunos de sus vecinos de la vecindad, y entre estos, don Fermín le hizo saber que donde hay fantasmas y fuego de colores, puede ser que haya dinero enterrado. Además, don Fermín aseguró que en tiempos de revolución, el terreno donde se construyó esa vecindad pertenecía a un fuerte militar donde se habían escondido gente importante de aquella época y que, no se dudaba, hubieran enterrado dinero por varios sitios del terreno, siendo así uno de esos la casa de don Antonio. Don Fermín, con un tono de avaricia, ofreció su ayuda y la de su hijo Mateo en caso que don Antonio se decidiera a escarbar. Pero don Antonio no es que no creyera en lo que don Fermín le decía. La cuestión
era saber dónde precisamente tenían que escarbar. Don Antonio había ya comentado a su esposa lo que don Fermín le había hecho saber sobre aquellos mitos de que había tesoros enterrados bajo la vecindad. Y por casualidad Estela escuchaba esa conversación y le preguntó con impotencia a su padre: «Oye, papá, ¿y por qué no escarbas justo donde sale la lumbre?» Don Antonio respondió: «No es tan fácil, mijita. El que salga la lumbre de ese lugar no significa que ahí esté el dinero enterrado. A mí se me hace que solo el fantasma de ese niño que se me aparece es el que sabe dónde está el mugroso tesoro. Pero ese chamaco a mí no me quiere decir nada. Y aunque me duela y me dé impotencia, el dónde esté aquel tesoro es algo que solo los muertos lo pueden saber, mijita». Estela, al escuchar a su padre con esa frustración, sintió también la impotencia de tener tan cerca la posibilidad de salir de pobres, pero a la vez era una realidad muy lejana el tener una vida mejor para sus papás y para sus hermanos más pequeños. Estela siempre había soñado con conocer el mar junto con su familia, de probar la comida de un restaurante fino, de viajar todos juntos en avión. Ella deseaba ver crecer a sus hermanitos y que estos fueran a la universidad y que fueran personas de bien, pues lamentablemente en el entorno que vivían era muy probable que los pequeños varones de la familia se convirtieran en delincuentes y tuvieran un triste final. A partir de esa noche Estela rezaba y rezaba. Ella le pedía a Dios y a la Virgencita que le dijeran dónde se encontraba el tesoro. Ella rogaba y ofrecía sus plegarias para que sus vidas se solucionaran con aquel hallazgo y por fin así se pudieran ir de la vecindad. Estela tenía un pequeño altar junto a su ventana, la cual daba hacia el patio de la vecindad, y cada vez que ella rezaba, era posible que alguien que merodeara en las afueras pudiera llegar a escuchar. Por esta razón, a Estela no le pareció raro que una noche que ella rezaba, alguien tocó suavemente a la ventana. Aquellos fueron unos toquidos tan suaves que parecían haber sido hechos por una persona tímida. Además, por las horas de la noche, quizá lo hacían así para no molestar. Estela abrió la ventana para ver quién era, y ante ella se encontraba una viejecita de apariencia inofensiva y cansada. Aquella viejecita habló y saludó a Estela. «Buenas noches, mi niña. Perdón que me tome el atrevimiento de tocar a tu ventana, solo que escuché que rezabas y pedías un favor a Dios, y escuché también las razones de lo que pides. Discúlpame por ser tan metiche, pero sabes, yo te puedo ayudar a sacar ese tesoro si tú me lo permites». Estela se encontraba confundida, porque nunca antes había visto a la anciana, pero le respondió con la sutil inocencia que le caracterizaba. «Discúlpeme, señora, yo no la conozco. Además, ¿qué me va a poder ayudar usted? Mírese, para sacar un tesoro se necesita mucha fuerza para escarbar, y usted apenas puede caminar. Yo creo que de solo levantar la pala se me desarma». La ancianita comprendió que Estela era apenas una niña, y por eso decía aquellas cosas sin el afán de ofender. Pero aún así la anciana respondió: «Yo no tengo fuerzas, mi niña, tienes toda la razón, pero aunque no podría yo cavar y cavar en aquel piso tan duro, yo te puedo ayudar a que hables con los muertos, y seguro, así, sabrás con certeza dónde está el tesoro. Eso sí, mi niña, algunos muertos guardan los tesoros y los protegen, porque en vida amaron tanto sus posesiones o hicieron tanto daño para obtenerlos, que han sido castigados por la eternidad para que resguarden su dinero. Y es por eso, mi niña, que algunos tesoros están malditos y el precio de obtenerlos es muy caro, incluso podría costar una vida. Aun con todo eso, te aseguro, mi niña, que yo te puedo ayudar». Estela hizo una mueca de duda. Estaba confundida con tanta palabrería de aquella anciana, la cual siguió hablando. «Por favor, te ruego que confíes en mí. Te prometo por la Virgencita de Guadalupe que te ayudaré a encontrar ese tesoro. Yo no te pido nada de dinero a cambio,
Ya veremos después en qué forma me puedes pagar. Estela comenzó a reír y dijo: Está bien, sí quiero que me ayude. Con tal de ver a mis papás y a mis hermanos felices, yo podría hacer lo que sea. Así que acepto lo que usted me pide, acepto su ayuda. La anciana, con una sonrisa suspicaz, preguntó: ¿Estás segura que darías lo que fuera por ver feliz a tu familia, mi niña? Estela respondió: Sí, completamente. La ancianita le dijo a Estela que dejara todo en sus manos. Después de eso le dio la bendición a la pequeña y también un beso en la frente, para después marcharse desvaneciéndose en el pórtico de la vecindad. Estela no tenía idea de dónde había salido la viejita, ni qué pasaría. Simplemente se metió a la cama con una sonrisa en su rostro. De un soplido apagó las velas que sobre su buró iluminaban la habitación, se puso el cobertor encima y se dejó llevar por el más dulce sueño. Pasaron los días y no había ninguna novedad, pero al pasar casi un mes, en la familia de Estela todo transcurrió normal por la mañana, y Estela, como de costumbre, salió a vender periódicos, pero al regresar a media tarde a su casa en la vecindad, al ir entrando en la cuadra, Estela notó un oscuro humo que se levantaba por los aires. Al parecer provenía de la vecindad, así que asustada ella corrió desesperada para ver qué era lo que ocurría. Cuando Estela entró a la vecindad, vio que en su casa estaba iniciando un incendio, el cual provenía de la casa de al lado, la cual estaba ya consumida completamente por las llamas. Los vecinos estaban tratando de auxiliar, pero no lo habían conseguido. Estela, de inmediato, al saber que había dejado a sus hermanos encerrados bajo llave, buscó en sus bolsillos, pero al parecer la llave se le había caído. Así que rápido corrió hacia una de las ventanas de la casa. Estela conocía una maña con la que se podía abrir aquella ventana, y sin pensarlo se metió a sacar a sus pequeños hermanos, los cuales lloraban desesperados por el miedo a morir quemados. La pequeña valiente entró a la casa, la cual cada vez estaba más invadida de humo, y así ella fue sacando uno a sus hermanitos por la ventana, mientras que los vecinos, a golpes, trataban de derribar la pesada puerta de metal de la entrada. Estela logró la hazaña de sacar a sus hermanos por la ventana, pero para ella fue demasiado tarde, pues en cuanto sacó a su hermano el más pequeño, ella se desvaneció porque había respirado ya mucho humo. Ella falleció intoxicada. En ese momento los hombres lograron derribar la puerta de la casa y entraron apresurados para sacar a Estela. Sin embargo, cuando la sacaron y trataron de reanimarla, ya no fue posible que reaccionara. Estela estaba muerta. Aquella imagen era impresionante. Los vecinos estaban muy dolidos con la pérdida y habían ido a buscar a don Antonio y a doña Esperanza. Y al llegar estos y al ver el cuerpo sin vida de su amada hija, se soltaron en un profundo llanto y en un luto que duró varias semanas. La vida en la familia de don Antonio ya no era la misma. Había una profunda tristeza por la pérdida de Estela. Ella le daba una luz especial a la casa. Definitivamente la vida ya no sería la misma. Una noche, mientras doña Esperanza dormía, don Antonio estaba bebiendo un trago de aguardiente, mientras que veía cómo la luz de la vela que iluminaba el cuarto se tambaleaba suavemente hacia un lado y hacia otro. El hombre se perdió en el cálido bailoteo del fuego, mientras que comenzó a escuchar unos ligeros pasos que andaban por el cuarto. Él pensó que alguno de sus hijos irían a pedirle algo. Sin embargo, cuando él volteó, lo que vio lo dejó sin aliento. Él, con sus ojos ligeramente embriagados, pudo ver cómo la figura de su hija Estela iba caminando y acercándose hacia él, pero se desvaneció en el aire. Él alcanzó a ver la expresión en la cara de la niña y a escuchar que el fantasma de su hija le decía las palabras: «Bajo el fregadero, busca debajo del fregadero». El semblante del fantasma de Estela no era de felicidad, sino de sufrimiento. Algo estaba pasando del otro lado de la vida
que la niña no estaba contenta. Sin embargo, tal y como la anciana le había prometido, Estela por fin sabía dónde se encontraba el dinero. Don Antonio comenzó a llorar de tristeza, pero adjudicó que el alcohol había provocado dicha visión. Y no entendía por qué Estela le había dicho aquellas palabras. ¿Acaso era en realidad que el tesoro de verdad estaba abajo del fregadero? Aun con esto no sería la única vez que don Antonio vería el fantasma de su hija. Fueron muchas más, y cada vez que éstas ocurrían, también don Antonio lograba ver la llamarada de fuego azul verdoso que salía del piso. Él estaba preocupado de que su hija Estela no estuviera descansando en paz, así que, con ayuda de una vecina que era curandera y bruja, hicieron un trabajo para conocer qué ocurría realmente con Estela. Una noche de luna llena, don Antonio llevó a doña Concepción, que era la mencionada bruja. La mujer les pidió a todos que abandonaran la casa por un rato, mientras que ella esperaría adentro a que diera la medianoche y poder así comunicarse con el fantasma de Estela. Mientras don Antonio, su esposa y los niños estuvieron afuera, doña Concepción estuvo dentro haciendo sus rituales y solo se veía que salía humo de las ventanas y que movían cosas. De pronto la mujer apagó las velas de toda la casa y se puso a hablar sola y a gritar. Aquellos eran lamentos como de dolor, se escuchaban hasta afuera. Don Antonio pretendía entrar, pero doña Concepción le pidió que pasara lo que pasara, no se metiera a la casa a ayudarle, porque podría ser peligroso para él. Con la ansiedad y con todo lo que sentían, don Antonio y los demás tuvieron que esperar. Transcurrieron 2 horas y doña Concepción salió. Se le veía cansada, pálida, como si hubiera tenido una guerra espiritual muy fuerte dentro de la casa. Doña Concepción le pidió a don Antonio que metieran a los niños y que él y doña Esperanza debían esperar afuera para poder platicar con ellos de algo muy importante. Don Antonio estaba asustado de saber qué es lo que estaba ocurriendo con todo aquel tema que era muy oscuro. Doña Concepción comenzó a hablar, mientras que por el pórtico de la vecindad venía pasando don Fermín, quien los miró con ojos de sospecha. Y es que Fermín siempre fue muy suspicaz, muy inteligente, muy astuto. Él sabía que doña Concepción y don Antonio estaban tramando algo, y quizá era algo relacionado al tesoro que él tanto anhelaba sacar. Doña Concepción percibió aquello, así que bajó la voz y comenzó a hablar, teniendo cuidado de que Fermín no escuchara, pues a este hombre se le tachaba de ladrón y de vividor. Una vez que Fermín se alejó un poco, doña Concepción comenzó a hablar. Don Antonio, doña Esperanza, quiero comentarles algo muy delicado. Algo había estado pasando con el espíritu de Estela, que ella no se había podido ir a la luz, y la razón es algo muy complicado de explicar. Sin embargo, al entrar en su casa, encontré más respuestas de la que estaba buscando. Debo comenzar explicándoles que en su casa pasa algo infernal. Fíjense que sobre estos terrenos se dice que hay tesoros escondidos, y eso es completamente real, y comprobé que en su casa, en efecto, hay uno. Este tesoro es cuantioso, y podría sacarlos de la pobreza para siempre. Sin embargo, hay un detalle. Ese tesoro estaba maldito. Esa maldición comenzó hace muchos años, cuando los soldados robaron el tesoro de una mujer anciana y lo enterraron aquí, justo bajo el suelo de su casa. Y eso no es todo, pues el tesoro fue enterrado junto con el cuerpo de la anciana y el de su nieto. Aquella mujer puedo ver que era muy avara, y los soldados, al ir de paso, no podían llevar el oro, así que lo enterraron y huyeron pensando en que después regresarían a recogerlo. Sin embargo, aquellos soldados debieron morir a los pocos días en alguna batalla, porque el tesoro jamás fue recuperado, quedando así sepultado todos estos años. Más allá de eso, la anciana no se pudo desprender de su tesoro y se quedó a resguardarlo junto con su nieto. Pero ha pasado el tiempo y la anciana, para poder trascender a la luz junto con su nieto, debía entregar un alma nueva
para que la reemplazara y así poder ella descansar en paz junto a su pequeño. Por desfortuna, Estela fue el alma que se entregó para que la anciana y el niño trascendieran. Aquella mujer es horrible porque engañó a Estela, ofreciéndole la posibilidad de saber dónde estaba el tesoro. Lamentablemente su hija inocentemente aceptó el trato, sin saber que el precio sería su alma. Don Antonio y doña Esperanza no entendían muy bien lo que pasaba. Aquello era abrumador, era mucha información, pero en realidad doña Concepción era una vidente muy poderosa. Y continuó diciendo que la niña Estela había tratado de comunicarse con don Antonio para darle el mensaje de que el tesoro estaba enterrado justo debajo del fregadero de la cocina. Pero el hecho de que don Antonio o los demás miembros de su familia no fueran sensibles a ver fantasmas, le había dificultado a Estela muchísimo el poder darles la información. Además, la bruja Concepción, por último, antes de irse, dijo: «Por ahora pueden confiar, porque yo ya liberé el alma de su hija Estela. Ella ya está descansando en paz. Sin embargo, para poder sacar el tesoro no será tan fácil, pues si el que se atreve a sacar el tesoro no es de alma pura, su espíritu quedará entregado a los demonios. Ese es el precio. Así que, don Antonio, si usted se atreve, yo le digo que solo tiene que escarbar justo debajo del fregadero de su cocina, tal y como le dijo Estela, y le aseguro que su vida cambiará por completo. Solo recuerde que existe el riesgo de pagar ese precio. Yo le aconsejo que lo saque. Yo puedo ver muchas cosas y sé que usted estará bien. De verdad, hágalo y dele una vida mejor a su familia. Hágalo porque Estela dio su vida por ustedes, porque déjeme le digo que el incendio que destruyó la vida de su hija no fue iniciado accidentalmente, sino que hubo fuerzas del más allá que lo provocaron con la intención de que Estela muriera y así reclamar su alma. Los que están del otro lado, señor Antonio, créame que lo saben todo. Ellos ven nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Así que créame, don Antonio, para ellos fue muy fácil crear las circunstancias para poder hacer fallecer a Estela y quedarse con su alma». Don Antonio agradeció a doña Concepción, y él y su esposa la vieron marcharse lentamente hacia su casa. Esa noche los padres de Estela meditaron sobre la posibilidad de sacar o no el tesoro, y llegaron a la conclusión de que sí lo harían, no importando el riesgo. Don Antonio apostaba su propia vida con tal de que los suyos vivieran mejor. Al día siguiente don Antonio consiguió picos y palas, y con ayuda de su esposa se pusieron a reventar la capa de cemento con incesantes golpes. El estruendo de estos era tan fuerte que se escuchaban en toda la vecindad. Era evidente que los sonidos llegarían hasta oídos de don Fermín, quien supuso que don Antonio ya estaba buscando sacar el tesoro de su casa, así que asomándose por la ventana, puso especial atención en cuidar cuándo y quién salía de la casa de don Antonio, y también si salían o no con algún tipo de costal o lo que fuera que sirviera para guardar el dinero, pues era evidente que al encontrar ese dinero, don Antonio y los suyos se marcharían, así que don Fermín tenía que hacer lo que fuera con tal de quitarles aquel tesoro. Fermín era avaricioso, un ladrón de vocación y vividor por naturaleza, así que, día y noche, él no se despegaba de la ventana y escuchaba cómo, golpe a golpe, don Antonio se acercaba más y más al deseado tesoro. Los golpes por fin cesaron, y tras haber escarbado casi 2 metros, don Antonio y su esposa abrieron la ventana de su casa para ventilar los gases producidos por el preciado metal. El hallazgo bajo el suelo era impresionante, pues había 2 esqueletos junto a un morral con cerca de 40 monedas de oro. Los esqueletos pertenecían a una persona adulta y el otro a un menor como de 8 años. Eso coincidía con los argumentos de doña Concepción. En realidad, una anciana y su nieto fueron enterrados con el tesoro. Cuando fue posible, don Antonio tomó las monedas de oro y le pidió a su esposa que no le dijeran a nadie lo que habían encontrado, y también comentó que llegado el fin de semana, se irían de la vecindad sin avisarle a nadie para nunca más volver.
La mañana siguiente, cuando don Antonio salía a trabajar, Fermín lo encontró en el patio de la vecindad y le preguntó: «Buenos días, Antonio. Escuché que los últimos 2 días estuviste golpeando algo en tu casa. No me digas que ya te decidiste a buscar el tesoro. Cuéntame, si lo encontraste». Don Antonio, evadiendo la cuestión, respondió: «No, Fermín, ¿cómo crees? Eso está difícil. Nomás estuvimos picándole aquí y allá para ver si salía algo, pero no encontramos nada. La siguiente semana le voy a seguir, a ver si tenemos más suerte». Don Fermín supo leer la mirada nerviosa de don Antonio y comprendió que lo evasivo en su actitud era porque don Antonio sí había encontrado algo y estaba mintiendo, pero aún así le respondió: «No, pues está bien, Antonio. Ya si necesitas una manita, me dices, y ahí nomás me das para el refresco si sale algo». Don Antonio se mostró con prisa y le dijo a Fermín: «Cuenta con ello, Fermín. Sí te voy a avisar porque mira, mis manos como las traigo llenas de ampollas». Don Fermín, al ver las manos tan maltratadas de Antonio, soltó la carcajada. «Ah, pues es que mírate, Antonio, no es lo mismo andar levantando el cartón de la calle, agarrar las herramientas de trabajo de un hombre bien hecho. Pero no te apures, yo te ayudo y ya verás que ese tesoro o lo sacamos, no hay de más». Don Antonio se despidió y para disimular se fue a trabajar, al igual que su esposa doña Esperanza. Los niños se quedaron en casa de una vecina que se había ofrecido a cuidarlos, para evitar así que se quedaran encerrados de nuevo como el día del incendio. Don Fermín desde su ventana estuvo cuidando que todos en casa de don Antonio se fueran, para luego salir y, tras haber aprendido la maña con la que Estela abrió la ventana, poder meterse a la casa para buscar el dinero. Una vez dentro, don Fermín comenzó a registrarlo todo. Tumbó los pocos muebles, rompió almohadas y los colchones, hasta que por fin dio con el ropero, y finalmente encontró el tesoro que estaba guardado dentro del morral. Fermín se burló por haber logrado su malévolo objetivo. «Bendito seas, Antonio, ya me sacaste de pobre. Tú lo quisiste a la mala, pero ya estaba escrito que este tesoro iba a ser para mí». Y así, sin demorar, Fermín volvió a salir por la ventana cuidando de que nadie lo viera. De inmediato se metió a su casa y se encerró. Él no saldría para nada el resto de la tarde. Ya casi al anochecer, cuando regresó a su casa don Antonio y doña Esperanza, frustrados, notaron todo el desorden que había en casa, y sobre todo, notaron que el tesoro había desaparecido. La impotencia y la frustración llenaron el corazón de don Antonio y su esposa. Alguien se había metido a robar, pero ¿quién habría sido? Al instante a don Antonio le vino a la mente Fermín. Él era el único interesado y que sabía de su interés por sacar aquel tesoro. Seguramente él se había metido a su casa a robárselo. Así que don Antonio, sin pensarlo, agarró un cuchillo de la cocina y salió de su casa para ir a buscar a Fermín. Apenas habría dado un par de pasos fuera de su casa cuando notó que doña Concepción lo estaba observando. La mujer se acercó y le pidió a Antonio que no fuera, que no hiciera lo que estaba pensando. También le dijo a don Antonio que recordara que un corazón impuro no podría poseer el tesoro, así que le pidió a don Antonio que se calmara y que fuera paciente. Don Antonio hizo una mueca de tristeza y decepción mientras escuchaba a doña Concepción, que le decía: «Yo sé que ese tesoro volverá a tus manos, Antonio. No te desesperes. Mañana al amanecer podrás irte lejos con tu familia. Por favor, créeme. Si peleas por ese tesoro, el odio en tu corazón hará que lo pierdas y que pierdas a tu familia también». Don Antonio respiró y se calmó, y a petición de doña Concepción, regresó a su casa para guardarse a esperar el amanecer. Doña Esperanza observaba cómo su esposo, lleno de rabia, estaba batallando para calmarse. La mujer le sirvió un tecito a su marido y se sentaron juntos a escuchar la radio. En aquel aparato un noticiero informaba que había ocurrido un incidente horrible en el sur del país. Sin embargo, no se logró escuchar la noticia completa, dado a que se fue la señal. A don Antonio no le quedó otra más que irse a dormir, confiado en que las palabras de Concepción fueran verdaderas y sabiendo que así recuperaría su tesoro.
Aquella fue una madrugada silenciosa. No había un alma por la calle. La frialdad del invierno azotaba y calaba hasta los huesos de los perros de la calle y también de los vagabundos. Cerca de las 3 de la mañana, los perros en la calle comenzaron a aullar muy fuerte. Parecían haberse vuelto locos. Don Antonio de inmediato se despertó y trató de caminar hacia la ventana para gritarle a los perros que se callaran. Sin embargo, don Antonio cayó al suelo. Sus pies extrañamente no lograron mantener el equilibrio, pues en realidad lo que estaba pasando es que un temblor muy fuerte estaba sacudiendo todo. Las paredes de su casa se sacudían y los niños gritaban aterrados en la otra habitación, mientras que afuera de la casa, pero dentro de la vecindad, se escuchaba cómo caían escombros de una de las construcciones. Después que la tierra dejó de sacudirse, don Antonio salió a ver qué había ocurrido. Ante sus ojos, don Antonio vio cómo la casa de Fermín, junto con otras, se habían caído en pedazos. Don Antonio se quedó impresionado y lleno de miedo, así que tomó una lámpara de petróleo en sus manos y se acercó al lugar del desastre para ver qué había ocurrido con Fermín. Cuando él se acercó lo suficiente, logró ver también a doña Concepción, quien a lo lejos, asintiendo con su cabeza, le daba la aprobación a don Antonio para que buscara su dinero entre los escombros de la casa de Fermín. Don Antonio no dudó en correr a buscar su tesoro. Por fortuna, solo se había caído el techo de la casa de don Fermín, y su cuerpo había quedado casi expuesto sobre la superficie que se encontraba llena de tabiques, cemento y varillas. El cuerpo de Fermín yacía tirado en el suelo, junto con el de su pequeño hijo Mateo, quien también se encontraba sin vida. El cuerpo de Fermín estaba muy dañado, y la cabeza se le había abierto en 2 partes. Estaba completamente aplastada, comprimida por el fuerte golpe. La escena era traumática, pero don Antonio notó que dentro de la camisa de Fermín estaba guardado el morral con las monedas. Al parecer, Fermín lo había colocado ahí dentro para poder dormir tranquilo, pensando en que nadie se lo iba a robar. Así que con fuerza don Antonio le reventó los botones y le sacó el morral con las monedas, a la par que los curiosos se iban acercando para ayudar también. Don Antonio se fue de inmediato a su casa, sin importarle lo que ocurriera con los cadáveres de Fermín y de su hijo. En su casa le esperaba doña Concepción y su esposa también. Aquella bruja le dijo a don Antonio: «¿Ahora me crees? Me alegra que no hayas ido a buscar anoche tu tesoro, porque con el odio que sentías en tu corazón, hubieras provocado que el que estuviera muerto ahora fueras tú. Mira nomás cómo quedó Fermín. Él no sabía que ese dinero estaba maldito, y al poseerlo con esa alma podrida, lo único que hizo fue entregarla a cambio del tesoro. Así que ahora el dinero queda libre, Antonio. Cuídalo y llévate a tu familia lejos de aquí y hagan una vida nueva. Tu hija Estela te lo agradecerá mucho. Recuerda que ella también dio su vida para que esto ocurriera». Don Antonio quiso regalar un par de monedas a la bruja en agradecimiento, pero ésta se negó a recibirlas, argumentando que el elegido para ese tesoro era él. Ella se sentía satisfecha con solo haber cumplido y ayudado a liberar a Estela de la maldición, y también de haber ayudado a Antonio a encontrar el tesoro. Aquella noche don Antonio y su familia salieron de casa con el morral de las monedas de oro y con algunos pocos ahorros que tenían también. Así tomaron un tren que los llevaría lejos a otra ciudad, donde empezarían una vida nueva. Desde el cielo Estela observaría cómo su familia por fin dejaría de sobrevivir y se dedicarían a disfrutar de la vida, a viajar, a conocer el mar, a conocer muchos lugares y a comer en restaurantes finos. Con aquel dinero, Antonio montó una pequeña planta recicladora en la que trabajó hasta sus últimos días. Doña Esperanza se dedicó a criar y a educar a sus hijos, mientras que atendía una tienda distribuidora de abarrotes, la cual instaló también con el dinero del tesoro. Los pequeños crecieron y lograron estudios que los ayudaron a tener trabajos dignos, así como una vida plena también. Atrás habían quedado aquellas amargas experiencias en las que gente inocente murió, pero por obra del destino todo debía ocurrir de esa forma,
para que una luz de esperanza y de vida surgiera y diera los milagros a la familia de don Antonio.